Motor en V estuvo la semana pasada en el antiguo trazado de Rubiás, cerca de Lugo, convertido ahora en una pista perfecta para entrenar motocross. Allí teníamos una cita con un viejo conocido del programa, nuestro comentarista oficial de motocross, Jorge Prado, que el año pasado nos abandonó a mitad de temporada para conquistar nuevos objetivos. Y vaya si lo consiguió, ya que el piloto lucense con solo 10 años de edad volvió a su Lugo natal con los títulos de campeón del mundo y campeón de Europa de motocross de 65 centímetros cúbicos. Jorge nos enseñó cómo se defiende sobre su nueva KTM 85 oficial, y en las imágenes ya podéis ver que lo hace muy rápido. Bueno, Jorge, la última vez que estuvimos juntos en Motor en V, estabas corriendo todavía el campeonato gallego, no había empezado prácticamente la temporada en serio, después te fuiste a correr el europeo, te fuiste a correr incluso el mundial y conseguiste los 2 títulos. Ahora te tenemos por primera vez en Motor en V como campeón de Europa de motocross de 65, como campeón del mundo. Cuéntanos qué ha pasado desde la última vez que nos vimos, en Meis creo que fue, hasta ahora, todas las cosas que te han pasado este año. Bueno, fui a correr el Campeonato de Europa y tuve un problemilla en Francia, que en la salida de la segunda manga me caí porque me enganché con un francés y no pude seguir la carrera. Gané el Campeonato de Europa, fui a Italia, a Zingoli, allí corrí el Campeonato del Mundo y gané la primera manga. Y la segunda salí primero y gané también la segunda manga. Bueno, Jorge, pues esto todo va muy rápido. Ya eres campeón del mundo de 65, de Europa también, y no paras, porque ya tienes nuevos retos para este año. Acabas de estrenar una moto nueva, la KTM de 85, nueva categoría, y cuéntanos ya cómo te sientes encima de ella. Bueno, me gusta más esta moto porque es más grande, mejores suspensiones, más motor y más cómodo en ella, porque la otra ya me quedaba un poco más pequeña y con esta me queda grande, pero me estoy habituando a ella y me estoy habituando muy bien y me encanta. Bueno, o sea que en ningún momento ni te asusta, ni te has encontrado mal, sino todo lo contrario, ¿no? Bueno, a veces me da un poco de miedo porque con los baches que hay, pues se me va así un poco y tengo que aflojar porque tengo miedo a caer, y con la otra, como la tenía más dominada, ya fácil de controlar. ¿Y qué vas a hacer con la 85? En esta categoría, ¿qué plan tienes para este año? Bueno, ir a todas las del Campeonato de España, si se puede, Campeonato de Europa y Mundial, eso espero hacer este año. Pero bueno, Jorge, por tu edad, de momento, pues digamos que esta temporada va a ser para rodar y ver en qué nivel estás, sin marcarte como objetivo pues ganar títulos, me imagino, ¿no? Bueno, yo voy a intentar ganar, como siempre, pero este año voy a ir más, bueno, despacio no, pero mejorando y viendo qué tal voy con esta moto para no lesionarme y ir poco a poco, porque me quedan muchos años aún de experiencia. Bueno, y el año pasado eras piloto privado, viajabas con tu familia a las carreras, bueno, pues tu padre tenía que conducir, luego era el mecánico. Este año eres piloto oficial de KTM y también eres piloto sponsorizado por Red Bull, eso que además de que suena muy bonito, ¿cómo es ahora la vida? ¿Es más fácil? Bueno, por una parte más fácil y sí, más fácil porque tienes ya todo a tu disposición, ya no tienes que perder, yo no puedo perder tanto cole ya, antes perdía a lo mejor un mes, bueno, no tanto, pero 3 semanas y ahora ya puedo ir más relajado. Vas a viajar más cómodo, a lo mejor a hacer desplazamientos en avión, sí. Me imagino. Ahora voy a ir a algunas carreras en avión y así voy más cómodo. Y la moto me imagino mejor preparada, ¿no? Sí, mejor preparada, ya estoy en un equipo oficial y las motos ya van muy distintas. Ya probé la de este año que voy a correr y bueno, va muy bien, va muy bien. Bueno, y además, Jorge, me imagino que todos estos últimos meses has estado recogiendo premios, galardones en la Gala de la FIN.
Y has conocido a mucha gente que antes eran tus ídolos, ¿no? Sí, cuando fui a Austria nos dieron el premio de estar en el equipo KTM y allí conocí a los que siempre quise conocer, a Ken Roczen, a Cairoli, y me lo pasé muy bien porque allí cenamos todos juntos y me gustó mucho estar entre ellos. Oye, ¿y qué te cuentan esos pilotos mayores ya, que eran tus ídolos antes, que tú soñabas ser como ellos, cuando te ven ahora y estás en el mismo equipo? Bueno, yo no sé cómo me ven, pero yo creo uno va a ser en el equipo y yo creo que los voy a ir conociendo poquito a poquito y a lo mejor ya voy a poder estar más rato con ellos y... ¿Te dan consejillos? Sí, a lo mejor un día, de tan amigos que somos, hasta me dan muchos consejos y... Solo hasta que empieces a enseñarles la rueda, ¿no? Me imagino. Oye, nos decías el año pasado que practicabas natación también. ¿Sigues con el tema? Sí, este año en la Liga Gallega que acabamos de empezar hice el mejor tiempo gallego. Hice 39 en 50 espalda y el año pasado hice 42. Mejoré mucho. Y a mí me gusta ir a competición, a natación, por varias cosas. Una, porque soy bueno y se me da bien y me gusta nadar. Y aunque a veces prefiero no ir porque da mucha caña. Y otra parte me gusta porque en las competiciones hay una que es en Pontevedra, que es la de Lérez, en la piscina de Lérez, y es por la mañana y por la tarde. Quien se clasifique de los 4 primeros por la mañana va a la tarde y comemos allí todo el equipo, una pasta con patatas fritas. Sí, os lo pasáis bien, ¿vale? Sí, muy bien. Está bien. Vamos en autobús, vamos muy bien. Bueno, pues Jorge, el año pasado acabamos en Motor en V dando un deseo y se cumplió. Ya eres campeón del mundo. Ahora vamos a empezar el 2012, así que venga, vamos a seguir soñando y a ponerle otro deseo delante de las cámaras. Bueno, yo este año deseo ser otra vez campeón del mundo y este año que voy a disputar el campeonato de Europa de Supercross por primera vez lo voy a intentar ganar. Oye, ya sabes que para la afición gallega eres un auténtico ídolo ya, así que venga, dirígete ahí a la cámara a todos los aficionados gallegos, salúdalos y diles que vas a pelear por ese sueño. Bueno, os voy a decir que a todos los aficionados gallegos que tenéis que ir al motocross, que os lo vais a pasar muy bien y ir a ver carreras para aficionaros y os va a gustar mucho. Bueno, y os deseo que si los que corráis, que lo hagáis muy bien esta temporada también.